Empecemos. En el caso de los hombres, los tratamientos con fármacos suelen estar muy claros: minoxidil, finasteride y dutasteride. No hay mucho más. Sin embargo, en el caso de las mujeres hay otras alternativas que tenemos que ir analizando. Si ves este esquema, existen 5 grandes grupos de tratamientos farmacológicos para la alopecia androgenética en las mujeres. Minoxidil tópico, minoxidil oral, inhibidores de la 5-alfa reductasa, otros antiandrógenos y los nutricéuticos o suplementos nutricionales, que son muy interesantes y cada vez tienen más relevancia. Y vamos a empezar por el principio, por minoxidil. Como sabes, sobre minoxidil hemos hablado muchas veces en el canal. Para el tratamiento de la alopecia de patrón femenino podemos utilizar bien minoxidil tópico o bien minoxidil en pastillas. Minoxidil tópico es el fármaco con mayor nivel de evidencia para el tratamiento de alopecia androgenética en mujeres. De manera general va a favorecer el crecimiento y engrosamiento del cabello cuando se aplica 2 veces al día. Los estudios que se han hecho comparando minoxidil al 2% con minoxidil al 5% no han demostrado diferencias significativas en cuanto a eficacia, por lo que la concentración clásica recomendada era del 2% en mujeres y del 5% en hombres. No obstante, aunque tradicionalmente se ha empleado al 2%, hoy en día esta concentración está usándose cada vez menos y se usa cada vez más al 5% igual que en el hombre. Y aunque minoxidil tópico es eficaz para el tratamiento de la alopecia androgenética, entre un 30 y un 60% de mujeres no van a notar mejoría. Además, tiene inconvenientes cosméticos porque ensucia el pelo y puede irritar el cuero cabelludo, por lo que muchas veces no resulta cómodo ni viable a largo plazo. En estos casos, cuando la vía tópica no es eficaz o no se cumple el tratamiento, se puede plantear el uso de minoxidil oral, es decir, en pastillas. En general, las dosis utilizadas en las mujeres son mucho más bajas que las utilizadas en los hombres. Si en el caso del hombre utilizamos dosis de hasta 5 miligramos, en caso de las mujeres no hay ningún estudio serio en el que se hayan utilizado dosis superiores a 2 miligramos al día. Y como minoxidil oral puede tener sus riesgos, siempre recomendamos la valoración por un especialista para ajustar las dosis a las necesidades de cada persona. El tercer grupo de fármacos que vamos a analizar son los inhibidores clásicos de la 5-alfa reductasa, es decir, finasteride o dutasteride. Aunque se asume que los andrógenos también tienen un papel importante en la alopecia femenina, todavía no se ha establecido esta relación de una manera tan contundente como en el caso de los hombres. En cualquier caso, el uso de finasteride y de dutasteride en mujeres tiene que ser realizado con una estrecha supervisión médica. Están totalmente contraindicados en mujeres embarazadas porque podría ocasionar malformaciones en el feto y su uso durante la edad fértil debe realizarse siempre con medidas anticonceptivas. Por otra parte, también es importante mencionar que hay que tener precaución en mujeres con un riesgo elevado de cáncer de mama o que han tenido ya un cáncer de mama, porque podría llegar a incrementar este riesgo. Vamos a ver otros fármacos antiandrogénicos que se utilizan en el tratamiento de alopecia de patrón femenino. No los vamos a ver en detalle, solamente daremos unas pinceladitas por encima, pero es interesante que los conozcas. Estos fármacos antiandrogénicos son espironolactona, ciproterona, flutamida, bicalutamida, alfa-estradiol y los análogos de prostaglandinas. La espironolactona es un fármaco diurético que se ha demostrado mejorar la alopecia androgenética femenina en más del 40% de los casos porque actúa como un antiandrógeno débil. La ciproterona también es un antiandrógeno y actúa inhibiendo los receptores nucleares de andrógenos. Se usó mucho en pacientes con síntomas de hiperandrogenismo. De la flutamida no diremos nada porque está actualmente prohibida para la alopecia androgenética, aunque se utilizó durante muchos años con muy buenos resultados. Sí que hablaremos de bicalutamida, que está de moda. Hace unos meses hicimos un vídeo sobre bicalutamida en mesoterapia, es decir, pinchada directamente en el cuero cabelludo por si le quieres echar un vistazo, pero también se puede utilizar bicalutamida en forma de pastillas. Este antiandrógeno tiene un perfil de seguridad mucho mejor que la flutamida, por lo que prácticamente la ha sustituido. Drosperinona es una molécula que actúa también como anticonceptivo y tiene un efecto antiandrógeno, favoreciendo la mejoría del pelo. Se usa sobre todo en hiperandrogenismo de causa ovérica. Del alfa-estradiol hablamos también en un vídeo previo y te contamos que podía ser una opción pero con escasa evidencia científica. Y por último, entre los análogos de las prostaglandinas, latanoprost o bimatoprost podrían tener algún efecto sobre el crecimiento del cabello, pero no se ha demostrado en el caso de las mujeres y además el tratamiento resulta muy caro, así que su uso está poco extendido. Como comentábamos al principio, la alopecia en la mujer es algo distinta a la alopecia de los hombres y se necesita un abordaje también diferente, tanto en fármacos como en suplementos alimentarios. No te olvides de dejarnos un buen like si te ha gustado el vídeo, suscríbete al canal si todavía no lo has hecho y nos vemos la semana que viene en un nuevo episodio de Medicina Capilar. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.